Son las 7 horas con 55 minutos. Damos la bienvenida a un prestigioso periodista de Ecuador, Lolo Echeverría, periodista de opinión. Lolo, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la coyuntura actual que vive Ecuador, su guerra interna, sus relaciones internacionales, el estado de situación. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Un buen día, un saludo también para la audiencia de su programa. Bueno, lo que estamos viviendo es preocupante porque estamos en el relanzamiento de la guerra contra el narcotráfico, contra los carteles de la droga, y esta es una guerra muy complicada, muy difícil de ganar, porque no se ha ganado en ninguna parte. Ni siquiera Europa, Estados Unidos pueden decir que hayan ganado la guerra al narcotráfico. Y esto nos conduce a la realidad de que de una guerra solo se sale por tres vías: o con la victoria, o con la rendición, o con un armisticio, es decir, un acuerdo. El gobierno no puede seguir ninguno de esos caminos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Por dónde va a salir el gobierno? La guerra se desgasta, sobre todo si es que no da resultados, y esta guerra no ha dado resultados porque la violencia se ha incrementado. Entonces, se desgasta la guerra y requiere un relanzamiento. Esto es lo que providencialmente ha dado el acuerdo, el escudo para las Américas, un relanzamiento de esta política que se convierte en modelo para la región, modelo adoptado por Estados Unidos para combatir entre todos los miembros de la región al narcotráfico. ¿Cómo Licenciado. vamos a salir de esto? Probablemente, con esto termino, probablemente con la vía que nos ha dado el presidente Trump, al que en algunas cosas imita el presidente Noboa. El presidente Trump ha dicho que ya ganó la guerra en Irán. ¿Cómo sabe? ¿Qué indica que ha ganado la guerra? ¿Qué es ganar la guerra? Recuperar el estrecho de Hormuz, destruir el armamento del enemigo. ¿Qué es ganar la guerra? Probablemente tendrá que pasar algo parecido en el Ecuador, una declaración de que ya ganaron la guerra al narcotráfico. ¿Qué significa eso? Ahí viene la narrativa para la que son hábiles los estrategas del gobierno. Licenciado Echeverría, muy buenos días. Quizás uno de los principales problemas frente a esta imposibilidad quizás de ganar una guerra al narcotráfico, que como usted mismo manifiesta no ha sucedido en ninguna parte, es porque las propuestas se concentran únicamente en una mirada bélica, en este combate bélico, en el contexto de esta guerra al narcotráfico y a la narcocriminalidad, pero no hay ninguna política en términos de salud, por ejemplo, para combatir el consumo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero tampoco vemos, al menos aquí en el país, ninguna evidencia de que se avance en algunas acciones que permitan combatir el lavado de activos y que apunten a enfrentar la economía criminal, cuando prácticamente es un secreto a voces de en dónde y cómo se lava el dinero aquí en el país. Sí, absolutamente de acuerdo. Y hay dos razones, dos realidades imposibles de eludir. La primera es que no puede ser el combate al narcotráfico simplemente con la policía y las Fuerzas Armadas. No, porque hay otra realidad, y es que el narcotráfico es un cuadrúpedo que se apoya en cuatro patas: producción, tráfico, consumo y lavado. Si solo se combate la producción y el tráfico, estamos apenas en la mitad del fenómeno, en la mitad del problema, y por lo tanto no puede resolverse. Si es que no se involucra el consumo, que es el problema más grande,
porque es la necesidad de satisfacer ese consumo lo que hace aumentar la producción y es el precio capaz de pagar ese consumo el que alienta el tráfico y paga el tráfico. Por lo tanto, si no se combate el consumo, no hay combate al narcotráfico. Y si no se combate el lavado de activos, no se combate tampoco porque no se asfixia al narcotráfico. Y no se puede combatir el lavado de activos por una razón muy sencilla. Si se retira el dinero del narcotráfico de la economía nacional, es muy posible que se caiga la dolarización. Entonces, es un problema que nos rebasa. Esa es la verdad. Lolo, al pensar en Ecuador y sus instituciones, cabe recordar que el ejército ecuatoriano, en forma sistemática, ha sido favorecido con una visión muy positiva de los ecuatorianos como institución. Al momento está absolutamente expuesto en Ecuador y de alguna manera en las últimas instancias un tanto supeditado a un segundo plano. Usted ha sostenido que la democracia requiere consenso, requiere racionalidad. La pregunta sobre el momento actual es si es que estamos construyendo instituciones ecuatorianas sólidas por una paz duradera en el país o estamos debilitándonos por una paz inmediata pero frágil. No, no estamos construyendo instituciones sólidas ni democráticas, no, porque lo que estamos asistiendo es a un afán de acumulación de poder. Mire usted, esta lucha eterna por controlar los organismos de control es natural hasta cierto punto en los gobiernos, pero tiene unos límites. Esos límites son la Constitución y las leyes que establecen la democracia como un mecanismo de control del poder. Pero el actual gobierno, desgraciadamente, está tratando de acumular poder. Tiene el control de la Asamblea, del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría. Es decir, tiene absolutamente todos los organismos de control. ¿Quién le va a controlar entonces al gobierno si es que el gobierno controla los organismos de control? El único organismo que está todavía al margen es la Corte Constitucional. Y por eso hay una guerra, no declarada esta guerra, pero hay una guerra entre el gobierno y la Corte Constitucional. Estos no son elementos que construyen o contribuyen a la democracia, a la inversa. La acumulación de poder se va incrementando de a poco y el momento en que saltan las alarmas ya no hay nada que hacer, ya la sociedad está supeditada al control del gobierno. ¿Qué opina usted sobre este incidente con una versión tan diferente entre el gobierno y un prestigioso diario, el New York Times? Investigaciones de este rotativo sobre el operativo de Sucumbíos, el caso de la granja lechera. Si esto se comprueba, ¿cómo afecta a la credibilidad del Estado que la narrativa de guerra se imponga sobre la verificación de los hechos? Bueno, lo que hace es poner en duda la capacidad de inteligencia y la seguridad en las narrativas que nos dan. Pone en duda eso, nos pone a dudar de las versiones oficiales, porque es muy posible que la inteligencia haya sido equivocada, es muy posible que haya habido un error, que no haya habido las suficientes precauciones. Y esto ha sido descubierto casi por casualidad, por el hecho de que el New York Times se interese en enviar acá un equipo de trabajo por la relación que tiene con la visita de la ministra Noem. Entonces, si es que el gobierno no reconoce que ha habido un error
y persiste en su narrativa en contra de los testimonios y de la realidad, lo que hace el gobierno es perder credibilidad. En circunstancias como esta, lo que corresponde es exigir, ofrecer y realizar una investigación a fondo para determinar la verdad. Es lo que salva la narrativa del gobierno, no el insistir en los errores. Ahora, licenciado Echeverría, en este sentido, bueno, la credibilidad del gobierno, especialmente en materia de seguridad, realmente es poca desde el Plan Fénix y todas las intervenciones que se han hecho o se han anunciado, pues ya en territorio, en la vida cotidiana de la gente, y lo que podemos observar, pues efectivamente se puede ver que no hay resultados, que lo que se está haciendo no ofrece resultados que permitan un efectivo combate a la criminalidad, a la inseguridad aquí en el país, toques de queda, y quizás lo único que hace el gobierno es vendernos a través de esos impactos emocionales que podemos ver, una maquinaria armamentista, hechos como el ocurrido en Sucumbíos, para de alguna manera decir algo estamos haciendo y estamos enfrentando la inseguridad, pero la realidad se siente en cada paso, en las calles, en las ciudades, en los negocios. Bueno, los gobiernos hoy en día, y el gobierno nuestro también, ya no viven de la información, viven de la narrativa. Y esta narrativa es la que va perdiendo credibilidad. Yo pienso que la gente, más que descreer de las versiones oficiales, lo que hace es desentenderse de ellas. La gente está ocupada en otras cosas. La gente le parece que esto no es parte de nuestra realidad. En general, el pueblo latinoamericano y en particular el Ecuador no cree en el futuro, no cree en las promesas, en los programas, en los proyectos. ¿Por qué? Porque vive inmersa en la realidad, porque vive al día. Lo que tiene que hacer es buscar cómo se gana el pan del día, cómo se alimenta cada día. De manera que en estas condiciones, todas las narrativas y todas las propuestas del gobierno que no tienen asidero en la realidad, le parece a la gente simplemente especulaciones, le parece cosas absolutamente irreales, por lo menos no tienen incidencia en su vida diaria. ¿Qué lectura le deja a usted desde su experiencia esta condecoración a Kristi Noem, zar contra la emigración en los Estados Unidos, una figura que salió del gabinete de Donald Trump bajo fuertes cuestionamientos tras la muerte de 2 activistas norteamericanos en protestas pro defensa a los emigrantes ilegales en la ciudad de Minneapolis? ¿Qué le dice a usted esta señal? Bueno, aquí lo que hay es un acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador. Un acuerdo, una coincidencia es un acuerdo. Aquí hay una coincidencia por razones diferentes. Al Ecuador le interesaba el relanzamiento de la guerra al narcotráfico, y a Estados Unidos, que tiene un interés más geopolítico, lo que le interesaba era establecer en la región un nuevo modelo, un nuevo mecanismo para estrechar las relaciones y sostener o recuperar la capacidad de influencia en la región. Entonces se ha establecido este llamado escudo de las Américas, porque es una muy buena razón que es común a todos los países latinoamericanos, el problema del narcotráfico y cómo luchar contra el narcotráfico, porque ninguno puede luchar a solas, porque es un problema internacional. Es más que internacional incluso. El narcotráfico es un problema de la humanidad. Desde que existe la humanidad existen las drogas. Y vea usted cómo se dice que el opio destruyó a China. China ha librado 3 guerras en contra del opio y no ha podido derrotarle al consumo de opio, cuando más ha compartido con el consumo de otras drogas. Pero bueno,
Estados Unidos encuentra que esta lucha, que es común a los países latinoamericanos y que rebasa las fuerzas de cada país, es un buen mecanismo para recuperar la influencia en la región. Esto hace que el presidente Noboa tenga una cercanía muy especial con Estados Unidos, que en el corto plazo le va a beneficiar mucho. Le va a dar tecnología, le va a dar credibilidad en esta guerra al narcotráfico. Tal vez en el largo plazo no sea tan cómodo porque los otros países van a recelar de esta relación especial con el Ecuador y, como ya sabemos, tiene también un ingrediente ideológico, y esto hace que los principales países involucrados en el problema no participan en el Escudo de las Américas. Esto es Colombia, Brasil y México. Los tres países representan más de la mitad de la región. Kristi Noem en su discurso señaló que no solo se trata de seguridad, que también vendrán grandes negocios con Ecuador, es lo que sugirió. Quisiera preguntarle cuáles son los atributos de Ecuador en el gobierno de Daniel Noboa que han generado esta cercanía con los Estados Unidos, pero también cuáles son los costos de este alineamiento con Ecuador convertido en una especie de punta de lanza regional de estas estrategias. Bueno, en primer lugar, la relación personal del presidente Noboa. Él estudió en Estados Unidos, él ha tenido amistades de alto nivel, como por ejemplo el ministro Kennedy, y tiene también una buena afinidad, una buena relación en general con los funcionarios, como se ha demostrado, por ejemplo, con la señora Noem. Aparte de esa relación personal, hay una relación ideológica. Ambos son, se les puede encasillar con diferencia de grado, por supuesto, pero se les puede calificar como, autoritarismos de derecha. El presidente Noboa y el presidente Trump tienen tendencia a acumular poder, que es una tendencia actual en el mundo de la derecha. Y en tercer lugar, la necesidad, como decía, la necesidad de Ecuador de relanzar su guerra contra el narcotráfico y de Estados Unidos de recuperar la influencia en la región. Estas tres razones hacen que esta cercanía tenga, posibilidades de concretarse en la lucha contra el narcotráfico y también en el comercio y en las relaciones, porque también se ha firmado un acuerdo, aunque no es definitivo, se ha firmado un acuerdo comercial que puede beneficiar al Ecuador. Pero también me pregunta de las desventajas. Una ya señalé. En el largo plazo, los otros países pueden recelar de esta cercanía del Ecuador. Y en segundo lugar, los comercios, las empresas, sobre todo de exportación de productos específicos como maíz, carne de pollo, etcétera, van a sufrir la presencia en el mercado nacional de productos norteamericanos que son más baratos. Son más baratos porque tienen mejor tecnología y porque también se alimentan de, por ejemplo, el maíz transgénico que no hay en el Ecuador. Entonces, la producción de maíz es mucho más barata y eso hace que sea también más barata la carne de pollo. Y en ese sentido va a ser una competencia desleal. Y este es solo un ejemplo de otros muchos productos que pueden sufrir con este acuerdo. No podemos dejar de tratar con usted sobre el estado de situación del periodismo ecuatoriano. Los casos son bullados, los hemos comentado, informado ampliamente en esta radio, en este noticiario. Lo conoce el Ecuador, lo conoce usted con ese periodismo siempre acucioso, exigente que ha practicado. Está el caso de La Posta, Radio Centro, El Universo, portales más pequeños que cambian de línea o desaparecen. Usted ha mencionado que hoy en política nada es de fondo, que las denuncias son etéreas, pero la pregunta que surge es ¿qué espacio le queda al periodismo de opinión
serio, independiente para fiscalizar al poder sin ser tildado de bando opositor? Bueno, muy poco, muy poco. Mire, el periodismo no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás degradándose. Se afectó la solvencia financiera de los medios de comunicación, de la empresa de comunicación. Se desacreditó a la empresa de comunicación, pero no se puede hacer periodismo sin recursos. Y por eso es que era necesario vigorizar las empresas de comunicación, y lo que se ha hecho es lo contrario. ¿Por qué? Porque a todos los gobiernos, aquí hemos visto que tanto la izquierda como la derecha, los gobiernos prefieren no tener medios de comunicación, empresas grandes, solventes, prefieren tener las redes sociales en donde las narrativas son suficientes, en donde todo el mundo opina cualquier cosa y toda la opinión vale lo mismo. Bueno, hemos llegado al punto en que ya se ha despedido a un caricaturista. Vea, esto es importante porque cuando se afecta el humor, cuando al poder le afecta el humor, estamos ante una muy mala señal, porque el humor es el último recurso que hay contra el poder. El humor le quita el pedestal al poder, ridiculiza al poder, y el humor siempre es temible, porque como decía Humberto Eco en esa famosa novela El nombre de la rosa, el que ríe no teme. Y por eso a los gobiernos que quieren acumular autoridad no les agrada el humor y no les agrada el periodismo que busca la verdad, por supuesto. El periodismo que se satisface con narrativas es feliz con los gobiernos autoritarios. ¿Cómo ve el tema político en Ecuador actualmente? La información en el ámbito político de hoy es que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral van por la desaparición. Se ha iniciado el proceso para eliminar Unidad Popular y Construye, dos partidos que no tienen un gran peso como la gran mayoría de partidos en Ecuador. Usted ha sido siempre crítico con la falta de ideología de los partidos políticos en Ecuador, pero ¿es esto una señal en este 2026? ¿Se está en Ecuador superando el caudillismo o la crisis del correísmo? ¿Cómo ve esa hegemonía de Daniel Noboa, que de alguna manera profundiza la personalización del poder? Bueno, mire, hemos criticado porque hemos visto cómo avanza la polarización política en el país. La polarización es fatal porque lo que hace es dividir al país en dos bandos y obligarnos a todos a elegir un bando. Elegir un bando no es un acto racional, es un acto emocional. Entonces, ha tenido éxito la polarización. Los dos movimientos más fuertes, más poderosos del país han copado el poder, han monopolizado el poder electoral. Bueno, pero el siguiente movimiento después de la polarización es la eliminación de la oposición. Y ahora estamos en esa etapa. Ahora está el gobierno tratando de eliminar a la oposición a través de la eliminación del partido de oposición. Pero no solo eso, sino que estamos asistiendo a una gestión electoral anticipada. El gobierno ha echado encima de las tres principales alcaldías que buscan la reelección, les ha echado encima la Contraloría, la Fiscalía, los jueces. El alcalde de Guayaquil ya está en la cárcel. El alcalde de Quito está acusado por la Contraloría. Una acusación extraña porque la alcaldía de Quito ha adquirido unos trolebuses amparándose o ayudándose en un organismo de Naciones Unidas, la UNOPS, que está sirviendo a los países que quieren evitar la corrupción en las compras públicas y en los proyectos públicos. A esta acción, a este acuerdo con Naciones Unidas, la Contraloría califica
hay uno que le califica de intermediario y que en esa contratación hay sospecha de peculado. Me pregunto yo, ¿la Contraloría va a acusar a Naciones Unidas de peculado? A ese punto hemos llegado y eso demuestra cómo hay un interés, un afán político de opacar a las alcaldías que buscan la reelección. Esto es un mecanismo muy malo porque también es un mecanismo autoritario. Nos hace recordar el caso de Nicaragua y Ortega, que metió a la cárcel a 6 contrincantes para ganar las elecciones. Con los adversarios en la cárcel, ¿quién puede perder las elecciones, Gustavo? ¿Qué opinión tiene usted sobre la segunda función del Estado, la legislatura? ¿Qué papel está cumpliendo? Muy mal papel. Es una pena porque hay que decir la verdad. Ni la oposición ni la mayoría funcionan en la Asamblea Nacional. Fíjese usted que la Asamblea Nacional se ha portado sumisa ante el Ejecutivo. Ha sacado proyectos que han sido inconstitucionales, contrarios a la Constitución, proyectos observados por la Corte Constitucional. ¿Cómo puede ser posible que una asamblea apruebe por mayoría, sin debate, y apruebe proyectos inconstitucionales? Bueno, pero uno entonces se pregunta, ¿y qué hace la oposición? ¿Por qué está tan inválida la oposición en esta asamblea? De manera que esto nos conduce a decir que la asamblea ni legisla, ni tampoco investiga. No legisla porque estos acuerdos, estas leyes que ha sacado inconstitucionales sin debate, y tampoco fiscaliza porque solamente fiscaliza a los adversarios, pero hace oídos sordos a las denuncias que hay a los que están del lado del poder. Y tampoco funciona entonces la oposición. En una democracia es indispensable la acción de la oposición, pero la oposición está en mal predicamento por sus relaciones con Venezuela, con las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. Eso le quita prestigio al partido mayoritario de oposición y también no le ha permitido, por lo tanto, tener la posibilidad de presentar las denuncias como quien presenta la verdad, porque para presentar la verdad hay que tener el prestigio y hay que tener el aval de la experiencia anterior de haber buscado e impuesto la verdad en la política. Licenciado Echeverría, esto en relación al legislativo, pero también sería importante algunas reflexiones sobre los otros organismos, en este caso la justicia, empezando quizás por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable además de elegir a la judicatura y a partir de esto todo lo que tiene que ver con la función judicial. Vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también estaremos eligiendo en las próximas elecciones junto a las seccionales en febrero del próximo año. Mire, lo que estamos asistiendo es una toma del gobierno, un control del gobierno a la justicia a través del Consejo de la Judicatura. Lo que estamos asistiendo justo esta semana es de caricatura. Es algo que es una vergüenza, porque lo que hemos visto es que a la persona que designó la Corte Nacional de Justicia para hacer reemplazo en caso de ausencia del presidente de la Judicatura, no le permiten el acceso a la presidencia, a la señora, la doctora Villasís. No le permiten, apelando a una estrategia sucia como es la de inventar que tiene una deuda en el SRI. Y después asistimos a esta comedia entre el SRI y el Ministerio del Trabajo, en que uno y otro se echan la pelotita y no establecen si es verdad o es falsa esa deuda que
la presidenta subrogante del Consejo de la Judicatura tiene con el SRI. Lo que dijo ayer el ministro del Trabajo es vergonzoso, porque dice que recibió una notificación del SRI según la cual la doctora Villasís tenía un impedimento para ejercer cargo público. Pero el mismo día, dice el mismo ministro, el mismo día emitió un certificado a favor de la doctora Villasís indicando que no tenía ninguna deuda. Bueno, la doctora por eso apeló a la jueza y la jueza exige al Ministerio del Trabajo que rectifique en 24 horas. No le han hecho caso. Han pasado por alto el dictamen del juez, de la jueza, y nos dice el ministro del Trabajo que ha vuelto a preguntar al SRI y que el SRI le ha dicho que efectivamente sí tiene una deuda. Le ha preguntado una vez más después del dictamen de la jueza y todavía no le contesta. Entonces es una comedia evidente entre certificados, preguntas, repreguntas y el dictamen de la jueza, pero el hecho es que el gobierno se niega a poner en la presidencia del Consejo de la Judicatura a la doctora Villasís. Y digo el gobierno porque tanto el SRI como el Ministerio del Trabajo representan al gobierno, son parte del gobierno. Entonces es el gobierno el que está interfiriendo en la normal, continuidad dentro del Consejo de la Judicatura y ha puesto un advenedizo por encima de lo que mandan las leyes, ha puesto a un economista que era funcionario del gobierno. Esto significa que el gobierno está intentando controlar la justicia y los demás poderes están aupando eso. El Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Nacional de Justicia. Es una pena que esté ocurriendo esto porque quiere decir que nuestra democracia está en peligro. Culminemos, Lolo, este muy interesante diálogo, análisis suyo con el papel de la Corte Constitucional y esa carga de expectativas que ha acumulado. No sé si me escuchó. Sí, perdone, ¿cuál era la pregunta? Me perdí. Le decía que culminemos este diálogo con su análisis sobre el papel de la Corte Constitucional y esa carga de expectativas que ha acumulado. Muy bien. Mire, la Corte Constitucional es lo único que nos queda. Desgraciadamente, con algunos fallos cuestionables, con algunos fallos que tienen un cariz ideológico, ha perdido prestigio. La Corte Constitucional no debía, en estas circunstancias, emitir esos fallos ideológicos, porque pierde prestigio y nos quita el único amparo que tenemos en este momento para impedir que el gobierno acumule todos los poderes. Yo no sé cómo vamos a terminar esto, pero seguramente vamos a enfrentar una guerra entre el gobierno y la Corte Constitucional y como en tantas oportunidades no vamos a saber quién está del lado de la verdad y quién está del lado de otros intereses. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Un buen día para todos. Han escuchado a Lolo Echeverría, un analista, periodista de gran experiencia en Ecuador y uno de los más destacados en periodismo de opinión. Son las 8:29 .